Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Tito, por la invitación. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, lo decimos, lo dice el Graf, secretario legislativo de Propin. Correcto, exactamente. En este momento estoy como secretario legislativo de Daniel Bermúdez, pero sí, trabajo para todo el bloque. Bien, bien. ¿Qué consideración tenés respecto de aquella cuestión que se habló en su momento, instancias del arquitecto Urrizola, concejal de Cambiemos, sobre los asesores? Mira, Propin ya trató la cuestión hace más de 2 años, cuando tuvo la presidencia Maxi Santini, que veía que con la asunción de 2 concejales más y el cuerpo crecía ya a 14 miembros, iba a haber un problema presupuestario. Y en ese momento ya se trabajó en un proyecto de equilibrio presupuestario, es decir, no había un ajuste, pero sí una orientación de los gastos de personal de la planta política a lo que es infraestructura, porque recordemos que ediliciamente todavía aún faltan cosas por hacer, pero estaba muy mal el Consejo Deliberante en el año 2013 y se tuvo que hacer una reforma muy importante y obviamente en ese momento fuimos acusados de demagógicos, de realmente ser la antipolítica en algún punto por pedir que el esfuerzo empiece primero por los políticos, ¿no? En ese entonces se reducían las dietas de los concejales, se reducía, digamos, la cantidad de sueldos para asesores, se reducía la bonificación por disponibilidad horaria, que se suele llamar. Bueno, todo eso estaba en un proyecto de ordenanza que más o menos traía entre un 10 y un 20% de ahorro, que era bastante importante. No prosperó. No prosperó, de hecho, el único que acompañó fue el concejal Paso. Con la nueva conformación, nosotros obviamente pusimos a disposición el proyecto y, para serte sincero, el propio Urrizola se quedó solo en su bloque, ¿no? Y esto es lo que viene pasando mucho en Cambiemos, o sea, hay una ruptura tanto entre lo que sería el radicalismo propiamente dicho, los propios integrantes, Lucas Ventoso y Urrizola, y también lo mismo con Cambiemos. Pasa muchas veces que concejales se quedan solos en una discusión. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la Comisión de Planeamiento, un conflicto. O sea que cuando se sube la discusión no había consenso dentro de su propio bloque. Exactamente. Estábamos en una reunión de comisión, yo estaba presente ahí, y tanto Lucas Ventoso como Camila Merlo le dijeron que bajo ningún aspecto iban a reducir ningún tipo de dieta o recorte político, ¿no? Bien. El presupuesto del Consejo Deliberante es el 3%. Correcto. La ley orgánica dice que el máximo es el 3% del presupuesto municipal. Nada impide que sea menos, ¿no? Nada Bien, lo impide. Bien. ¿El presupuesto hoy cómo está? Mirá, estamos con un presupuesto prorrogado del año 2017. O sea, se aprobó por 748 millones en el año 2017. Como en el 2018 no hay presupuesto todavía, uno tiene que manejarse con ese mismo presupuesto, lo que nada impide que ahora durante los próximos meses, que ya debería haber llegado el presupuesto, una vez que se apruebe, ya nuevamente vamos a tener un presupuesto de 950 millones de pesos. Ahora, el Ejecutivo elevó un presupuesto. Claro, que en ese momento lo que 900 y pico de millones. Exactamente, pero digamos hubo un recorte, si se quiere llamar, de unos 50 millones de pesos, porque en ese momento lo que se consideró... No se votó el aumento pretendido por... Exactamente, porque digamos, recordemos que ya desde el año 2015 siempre los aumentos eran del 50%, del 40%, siempre muy por arriba de la inflación, y si bien es cierto que... Pero en este caso votaron muy por debajo. El 17%, y no es caprichoso el número, el 17%. ¿Por qué? Porque se estaba hablando en ese entonces, ya no sé si hoy, pero de una pauta inflacionaria del 15% en el presupuesto nacional. Hoy es el 25%. Sí, 20-25%, yo creo que va a estar el 20% como mínimo, ¿no? Pero pongamos, digamos, el análisis en ese momento. Se hablaba de un 15%, se hablaba de una paritaria de un 15%, pero las tasas casi de un 30%, ¿no? Entonces dijimos, bueno, acá ¿dónde están ajustando? Por un lado estaban ajustando con el trabajador, y por el otro lado, obviamente también vemos una situación que la gente tiene aumentos en los servicios. Por ejemplo, el tema del gas este invierno va a ser muy duro. Propin fue a la instancia judicial, un amparo, lamentablemente fue rechazado por falta de legitimación. Es decir, si bien tuvimos una temporada un poco mejor que la anterior, no estamos para tirar, digamos, manteca al aire, ¿no? Al techo, porque, a ver, va a ser un invierno muy duro, el trabajo todavía no está afianzado, hay mucha gente pidiendo trabajo, yo lo veo en las redes sociales, lo veo en la calle, es mucha changa, mucho trabajo informal, mucho monotributo, y después cuando uno ve las cuentas, realmente la situación no está para nada sencilla, ¿no? Ahora bien, cuando ustedes sopesan la cuestión del aumento, ¿no? Sí. Y tienen en consideración cómo el intendente ha gastado los recursos. Sí, sin dudas. Mira, para darte un ejemplo, nosotros hemos reclamado hace varios años con el tema de la pauta publicitaria, que fue uno de los ejemplos. Un presupuesto que se aprueba por 600.000 pesos y después se gasta más de 1,5 millones de pesos
y no se contestan los informes, no se explica ni a dónde fue el dinero ni cómo fue. Fue citado en 3 oportunidades CEPE. Entonces, realmente está roto el diálogo. Entonces, cuando vos lo sentás y le preguntás, bueno, ¿qué pasó con la terminal de ómnibus que te reclamamos? ¿Qué pasó con el tema de la basura, que terminó siendo un contrato mucho más oneroso que lo que dijo el Consejo? Me acuerdo una entrevista que le hiciste días pasados a Lucas Ventoso, cuando hablaba de Propin refiriéndose a que había sido una chicana lo que hizo Daniel Bermúdez yendo a chequear a marketing registrado de la publicidad. Eso es totalmente falso. Porque, ¿qué pasa? Nuestro código de publicidad establece que previo a hacer la acción publicitaria uno tiene que pagar. Ni siquiera hacer, digamos, la declaración jurada. Pagar. ¿Qué es lo que pasa que hacen las empresas? Las empresas ponen la publicidad y después, si pasa, pasa. Entonces, justamente Daniel Bermúdez, que había dado el voto de confianza para entregar en forma gratuita un espacio en el Frente Marítimo, fue a controlar en pleno verano y se encontró que de las 10, 12 publicidades, solo la mitad estaba declarada y abonada. Obviamente al otro día, ¿qué pasó? Se avisó, salió las publicaciones en redes sociales y obviamente fue y pagó. ¿Qué es lo que corresponde? Pero ¿qué pasa si vos no vas y no controlás? Director, tengo una musiquita por aquí que me está interfiriendo un poquito, le agradezco mucho. Respecto de esta cuestión justamente de la cesión de ese predio en Tirremes. Exactamente. La gran pregunta es, ¿todo Propin acompañó? No, fue el único Daniel Bermúdez, digamos, que él tenía él le parecía interesante que ese lugar estaba abandonado y quería darle el voto de confianza al Ejecutivo. Y como bien hace Propin, muchas veces concejales votan distinto con lo que, o sea, hay una libertad plena en ese sentido, obviamente se intenta consensuar. Pero si llega un momento que es un criterio personal, por ejemplo, Martín Biotti votó en contra del Código de Ordenamiento Urbano y Propin otra parte no, es sano que digamos, en un partido político convivan diferentes expresiones. Sano, aunque atípico. No, yo creo más en un vecinalismo todavía. El vecinalismo, eso es una de las cosas que a veces nos pasa. Cuando votamos con unidad ciudadana, digamos, ponemos palos en la rueda. Cuando votamos con el oficialismo, estamos con Cambiemos. No, nosotros somos Propin, somos algo distinto. Tomamos por ahí un poco de lo mejor de cada uno y acompañamos a los que nos parece la postura más correcta en beneficio siempre de Pinamar, ¿no? Por eso. Recién referís al contrato de la basura. Sí. ¿Cuál es la verdad? Mirá, la verdad es que se analizó el tema largo y tendido en el Consejo Deliberante en 2 oportunidades, se llegó a un pliego mucho mejor de lo que estaba, creo que el servicio es mucho mejor, de hecho ya, por ejemplo, la poda, los residuos verdes, es un tema en vías de solución. Digo esto porque los puntos verdes todavía, para mi gusto, no están como corresponde. Se avanzó también el tema de los autos abandonados, es decir, han habido avances, pero nos preocupa el tema del monto, ¿no? Salió aprobado por una cantidad determinada de dinero y después cuando fue al Ejecutivo la licitación fue bastante más importante el monto y es ni más ni menos que el 10-12% del presupuesto total del municipio. Ahora, ¿qué pasa con la recolección de ramas? Porque lo he visto, no me lo han contado, más allá que también he visto fotografías en las redes, pero he visto camiones municipales colectando ramas. Bueno, actualmente no. Esto tiene que ser Santa Elena, es digamos el concesionario y es el responsable de tanto los residuos verdes como... no debería suceder eso. No debería suceder. Lo que ocurre en algunas ocasiones es que depende cómo arrojan el residuo, tanto el sindicato, por cuestiones también burocráticas, no levantan la basura. Por eso nosotros pedimos que el municipio sea con la fiscalización muy estricto en esta cuestión, ¿no? Porque... el concesionario hay que controlarlo, pero también hay que darle las herramientas como para que haya un mínimo de orden en la ciudad, ¿no? Así que... ¿Cuál es tu pensamiento personal respecto al tema de recolección de residuos? Mirá, yo sin duda avanzaría en la municipalización del servicio, por una cuestión de que me parece que nosotros estamos en condiciones ya, con una estabilidad política que hay ahora y los recursos que tenemos para manejarlo, ¿no? A mí me parece que siempre el tema de la basura es un tema tabú, por así decirlo, y es el principal, gasto que tiene un municipio. Y aparte tenemos que avanzar en reciclado. O sea, recién ahora, en forma incipiente, Reciclando Conciencia, que es una cooperativa, empezó con el tema reciclado. Pero si uno viaja a otras ciudades o otras partes del mundo, realmente está muy avanzado. Incluso los supermercados cobran más por una botella y después vos devolvés la botella en el supermercado y te devuelven el dinero. O sea, tenemos un montón para trabajar. Me parece que el Estado tendría que tener un rol mucho más activo, ni hablar los puntos verdes que son basurales a cielo abierto, ¿no? Hemos tenido un muy buen fin de semana en materia turística, sin ninguna duda, de la Argentina, en términos generales, ¿no? Tal cual. Ahora, la discusión es permanente, ¿no? Hay 2,5 millones de personas que siempre están en condiciones de viajar, inclusive en la crisis del 2001. Sí, a mí me preocupa mucho el efecto que yo llamo de la tarjeta de crédito, ¿no? Tanto Pinamar como la Argentina está viviendo con plata prestada. ¿Qué quiero decir? El gobierno nacional se viene endeudando a un ritmo muy importante
Si bien el monto de la deuda no es significativo en términos de PBI, sí la velocidad con la que va aumentando esa masa de endeudamiento. Y lo mismo el gobierno local. El gobierno local tiene un flujo de dinero del gobierno provincial y nacional constante y muy importante, y eso hace que tenga holgura para manejarse, digamos, con lo que es el gasto corriente. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? En algún momento, si no se logra equilibrar los gastos, digamos, y los recursos, y se corta la tarjeta de crédito o hay que pagarlo, bueno, va a haber un aterrizaje que depende qué buena sea la gestión, va a ser más o menos forzoso, pero así como estamos, esto no se mantiene en el tiempo, ¿no? Es un hecho ficticio. Sí, o sea, es como cuando uno hace, digamos, gira en descubierto, por decirle. En el corto plazo eso no tiene ningún inconveniente. Cuando se mantiene, y esto pasa mucho en los años electorales, que uno se enamora del resultado electoral y acelera, y después, bueno, que lo pague Ahora, que siga. ¿notás racionalidad en el gasto, quiero decir? Aquí en... No solo no noto racionalidad, sino eficiencia en el gasto. Yo lo veo en la obra pública, es un claro ejemplo. Nosotros, la obra de Bunge y Avenida del Mar y Marco Polo gastaron 33 millones de pesos, se pagaron 25, ¿no? Pero es 33 millones de pesos y realmente uno ve la calidad, la terminación y es muy mala. Entonces me preocupa. Hay cosas que se debieron volver a hacer, ¿no? No solo que se debieron volver a hacer, sino que están pendientes de ejecución y una obra que tenía que durar 3 meses. O sea, estábamos plena temporada arrancando y se estaba terminando. Que, lamentablemente todas las temporadas nos viene pasando lo mismo, pero bueno, prefiero lo positivo que es que la obra se haga. Sí, por supuesto. Y que la obra quede, eso creo que todos lo destacamos, pero me parece que el producto final es tan importante también como que se haga, ¿no? Y ese es el paso ahora de calidad que tenemos que dar en todo el gasto público en Pinamar. Por eso a veces decimos que Propina ha logrado los grandes objetivos que se propuso en un principio, que era la estabilidad política, la gobernabilidad. ¿Cuánto se hablaba? ¿Cuánto iba a durar un intendente que se va, que entra, que sale, que renuncia? Bueno, hoy eso me parece que ya es un tema terminado. El tema de la corrupción estructural que había tampoco está. Vemos desprolijidades, vemos cuestiones, pero no a ese nivel. Vemos mucho conflicto de intereses, que si querés ahora lo abordamos. El tercer elemento muy importante, se destrabó el tema del frente marítimo, que es el principal atractivo del turismo, estaba del 2009. La planta depuradora se encuentra en proceso, se trabajó en proyectos, se dieron las tierras, se hizo la audiencia pública, es posible de aprobar. Y después esto, el equilibrio presupuestario. Propin venía a hablar de que, digamos, si bien es muy importante tener un Estado fuerte, también tiene que ser eficiente. Entonces, de los impuestazos que vivíamos en el año 2013 y de esto que se levantaba una asamblea, que le pagaban a uno, que era un desastre, se viene equilibrando. Lo que viene Propin es a llevar racionalidad. Bueno, ahora Propin también tiene que transformarse y empezar a trabajar en concreto en un proyecto de Pinamar, en un proyecto que tenga que ver con políticas públicas. Está la base, pero falta, bueno, muchísimo. Recién hablabas de conflicto de intereses. Sí, sin duda. Por ejemplo, ahora Yesa va a tomar una licencia en próximos 20 días, va a estar ausente 15 días, va a asumir De Vito como corresponde como primer concejal y seguramente va a tener la particularidad de tener que, digamos, promulgar 2 ofertas únicas, una de 8,5 millones de pesos para hacer asfalto lo que sería el barrio San José, otra 3,5 millones de pesos en la escuela técnica para 2 aulas. ¿Y en ese caso qué tienen que hacer? No, simplemente firmar el decreto de promulgación, o sea, el Consejo Deliberante está tratando una oferta única, es decir, De Vito es el único oferente para esa obra pública, si la oferta es conveniente a los intereses municipales se va a aprobar. ¿Pero el intendente interino puede declinar esa...? No, digamos, lo que corresponde es como, digamos, son 2 personas distintas, la sociedad De Vito es algo totalmente distinto a la persona física. Pero vos mismo planteás el conflicto. Claro, por eso digo, hay un conflicto de intereses, no ilegalidad. Hay que hacer esta distinción. ¿Qué significa algo ilegal? Que está en contra del ordenamiento jurídico de las leyes. El conflicto de intereses es cuando vos estás de los 2 lados del mostrador, digamos, casi como que cumplís 2 roles. ¿Y por qué? Es un hecho ético, digamos. Sí, pero no solo ético, digo, ¿cuál es la dificultad? Es un discernimiento moral. El Consejo Deliberante va a analizar la oportunidad y si es conveniente, y seguramente lo apruebe, pero el tema más interesante después es el control de la obra pública. Porque, por ejemplo, De Vito también tiene la obra de la cocina del hospital, que hace ¿cuántos años está por terminar? La última licitación también de 1 millón de pesos para terminarla. El control se hace muy difícil, porque vos cuando tenés algún tipo de relación con el contratista, viste, los controles son más laxos, la relación es otra. Entonces, es una problemática que tenemos mucho en Pinamar, que el poder económico está muy asociado al poder político, ¿no? Y es un conflicto que se arrastra. Y bueno, creo que en el futuro debemos avanzar en la calidad institucional también, ¿no? Pareciera eso no tener solución, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Siempre los poderosos han sido los que han tenido acceso a
o a cargos electivos Sí. o a colocar su gente. Yo creo que tiene que ver mucho con el financiamiento de la política, ¿no? O sea, uno realmente para presentarse en una campaña política, más allá de la capacidad que pueda tener, la honorabilidad o todo el resto digamos, de virtudes que tenés, realmente tenés que tener recursos, ¿no? Hablo si uno lo quiere hacer legalmente. Y la verdad que se hace muy cuesta arriba hoy competir con grandes estructuras sin recursos. Entonces lo que termina pasando no es una cuestión, vuelvo al mismo, de ilegalidad, de corrupción, pero sí que terminan siendo los mismos, cambiándose los lugares, ¿no? A la vuelta de la pausa quiero que me des tu apreciación del caso Galarza. Por favor. Y sus derivaciones. Sería muy bueno. Ya venimos. ¿Tenés un estudio de arquitectura? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Para empezar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Y si al baño vas, y si estornudas, y si la basura sacas, o sea, vos y paseas. Antes y después de comer, la canilla prende con cualquier jabón. Enjuágate y sécate bien. Para terminar, tienes que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. ¿Tenés un restaurante? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. ¿Tenés un estudio contable? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Caso Galarza, Marcos. Bien, qué bueno que nos des la oportunidad porque realmente nos han desprestigiado mucho Propin y ha sido muy doloroso, principalmente para los concejales, sostener la legalidad, o sea, la defensa de la ley. Se hizo una consulta a la asesoría de gobierno para ver si correspondía o no la suspensión de Galarza, teniendo en cuenta que estaba detenido. Y obviamente confirmó lo que venía diciendo Propin, que es hasta que no haya un auto de prisión preventiva firme, no corresponde la suspensión. ¿Qué es un auto de prisión preventiva firme? Es decir, que la persona ha quedado detenida por disposición de un juez, que la persona, el detenido, no ha hecho uso de los recursos, es decir, por ejemplo, vos podés apelar a una cámara, tenés casación, es decir, no usaste los recursos, o en todo caso, si vos usaste los recursos, te los rechazaron. Es decir, ¿cuándo queda firme esto? Cuando casación, que sería la última instancia de apelación, confirma. Hasta que no esté eso, digamos, no está dado el requisito que establece la ley para suspender al concejal. ¿Hoy está firme ya? No, por eso mismo, solo está el juez que dictaminó para dejarlo a pedido del fiscal. El fiscal pide la detención preventiva. El juez le da la razón y dice sí. Bueno, ahora tiene la instancia recursiva, que es lo que todavía no ocurrió, y eso puede demorar años. ¿Pero tiene un plazo o no? Sí, los plazos sí, pero casación, por ejemplo, no tiene plazos para resolver esas cuestiones. ¿Vieron? Se habla mucho de Cristóbal López, todas estas cuestiones, digamos, hasta que eso queda firme, pasan años. Pasan a veces 2 años incluso de la prisión preventiva sin que esté firme. Y lo que es más grave son los tiempos de la justicia, que a veces no son los tiempos ni de la gente ni de la política, y uno se encuentra ante el dilema de pasar por arriba la ley y los principios de presunción de inocencia y todo, o por otro lado respetarse la ley y someterse al escarnio público. ¿Por qué digo esto? Se habla de la defensa de Galarza, y Propin no lo defiende a Galarza, para eso tiene su abogado. Nadie jamás vas a encontrar ni una declaración, ni en forma escrita ni en oral, de defensa, porque no nos corresponde a nosotros juzgar a Galarza porque es una cuestión de índole penal, no es una irregularidad administrativa como ocurrió con Porretti y con Altieri. Si es culpable... Es del ámbito privado. No solo del ámbito privado, porque, digamos, una vez que el delito toma estado público, ya es un delito de acción pública. Lo que quiero decir es de la instancia es privada, o sea,
la persona es la que hace la denuncia, a partir de ahí el fiscal toma la acción pública y obviamente al estar en el ámbito penal no tiene competencia el Consejo para investigar, pero no se dice que es inocente, bajo ningún concepto estamos a favor de proteger a nadie, sino del cumplimiento de la ley. Que los tiempos de la justicia sean tan largos es un problema, lo estamos viendo en todas las causas. Ahora, después era una decisión de motu propio, justamente de Galarza, quiero decir, ¿no? Tomar la decisión de descomprimir. No, eso fue muy grave, un error garrafal de tanto de Unidad Ciudadana como de Galarza. Yo eso lo he hablado mismo con ellos, hasta he manifestado también en el bloque. A mí me pareció una falta de respeto para el Consejo Deliberante la licencia presentada al día con un mes posterior. Pero hay que aclarar que por, digamos, recomendación también de su abogado, él pensó que iba a declarar y iba a salir, porque él siempre había estado ajustado a derecho. Entonces, cuando él pide esa licencia, él estaba pensando en que estamos fuera de sesiones y que esto se iba a resolver rápidamente. Después ocurrió lo que todos sabemos, que se retractó. Pero es muy importante que Galarza, y eso tampoco se dice, él presentó después una licencia retroactiva, es decir, jamás él cobró el sueldo sin ir a trabajar y, digamos, de alguna manera ahora estamos a la espera de la justicia y si la justicia deja firme, como vuelvo a decir, es decir, que la etapa recursiva terminó y decide la justicia dejarlo, ahí va a operar la suspensión inmediata de Galarza, ¿no? Entonces, lo que Propin hizo de un principio es, como siempre, ser prudente y respetar la ley, y lo hemos hecho también con funcionarios del Ejecutivo o en otras instancias. Es decir, no es que ahora tenemos este criterio, sino que siempre se intenta la prudencia. De hecho, nos ha costado muy caro porque en algunos casos, como Elizalde, por ejemplo, habría que haber tomado por ahí hasta medidas más graves, pero Propin, ¿qué hace? Va a la justicia, como por ejemplo con la Arena, lleva las denuncias, o va al Tribunal de Cuentas. Esos son los órganos realmente donde corresponde ver la responsabilidad penal. Ahora, claramente, digamos, una cosa es la emoción de la gente respecto a casos tan sonados como el Galarza, ¿no? Sí, pero hay una demanda de justicia terrible. Yo también lo que veo es eso. O sea, detrás de Galarza, digamos, de esta cuestión es la impunidad que hay en nuestro país. Realmente hay un problema estructural y muy grave. Los juicios son interminables. El otro día escuchaba de Porretti que iba o no a arrancarse el juicio. De Altieri nunca nos enteramos las denuncias de enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasó con Muriales? O sea, ¿qué pasó? Bueno, tantos hoteles, la época de Mansilla, que hubo denuncias también. Todo queda en la nada. O sea, acá pasa y la gente siente que es impunidad. Entonces, me parece que es fundamental. La justicia está completamente colapsada. Está colapsada, hay un problema. Sí, totalmente. Y además hay casos, testigos muy fuertes que indudablemente ahí la justicia realmente está mirando con un solo ojo. Sí, ¿no? está muy atada de manos. Por ejemplo, el juez Arias, que fue uno de los jueces de La Plata, que estuvo con el tema de la inundación de La Plata, que estuvo con el tema de las tarifas, y que realmente tuvo, digamos, una visión muy progresista, muy activa, un rol, realmente está con un jury de enjuiciamiento, o sea, para ser destituido. Es decir, que también hay que verlo. No hay que generalizar nunca. No todo en la justicia es corporativo, mucha gente tiene compromiso, pero realmente el servicio que le está brindando a la comunidad, un mensaje es terrible, ¿no? Recién lo mencionabas Altieri, su reciente fallecimiento. Sí. Si bien la muerte no redime, he leído en redes sociales un montón de opiniones, encontradas. muchas veces, sí, encontradas claramente, y para mi gusto, digamos, muy lesivas al interés afectivo de la familia, ¿no? Sí. Digo, ¿qué situación difícil está? Mira, lo mismo se planteó con el tema de la sesión, la apertura de sesiones, hablando con Gaby Ferretti, la presidenta del Consejo, y que se decidió en forma conjunta, digamos, con todo el grupo que estaba, de hacer un minuto de silencio, por lo que representaba institucionalmente un exintendente que había estado casi 4 periodos. O sea, alguien lo votó, o sea, no vino de Estados Unidos que lo implantaron, ¿no? Entonces, respetar la investidura. Ahora, me hubiese gustado mucho conocer la responsabilidad penal con respecto al enriquecimiento ilícito, si querés, que ocurrió ante la función pública, porque no puede ser que un funcionario entre en la función pública casi con el auto y una casita y se terminan yendo con aparts. Yo lo que digo simplemente, no con ánimo de defender la memoria de Altieri, pero digo, ¿no hay tiempos y oportunidades para cada cosa? Sí, Me totalmente. Con el hecho consumado de su fallecimiento reciente, yo creo no que pensar en hijos, no pensar en... El silencio a veces es el mejor consejero en estas cuestiones. Yo, por ejemplo, fui eso porque soy muy crítico de muchos aspectos, pero también tengo que respetar a mucha gente que tiene, digamos,
o sea, méritos ha tenido sin duda, porque si no nadie está la cantidad de tiempo gobernando y realmente... Y errores también, sin duda. por montones. Entonces hay que tomar, digamos, y también aprender de los errores, muchas cuestiones creo que tenemos que aprender los pinamarenses. Entonces me parece que lo primero es ser respetuoso por la familia y por toda la gente realmente que siente un gran aprecio por esa persona. Y después, bueno, sí, dejar la parte crítica, me parece el análisis es también muy rico, ¿no?, que se puede hacer de esa época. Vamos a otros temas que tienen que ver con el devenir del Consejo Deliberante. La llegada de la concejal Ponce. Correcto. ¿Cómo ha calado, digamos, en la convivencia general? Mira, tu creo consideración? que muy bien, en el sentido que ya más o menos sabemos, digamos, al sector que representa y lo que se venía, y creo que hay un ámbito de respeto en el Consejo muy importante, salvo algunas excepciones siempre, lamentablemente episodios que ocurren, pero me parece que es un problema interno que tiene Unidad Ciudadana o Frente para la Victoria, como quiera llamarlo, y el único rol que tiene muy importante el Consejo Deliberante es hacer respetar el reglamento interno. Es decir, hay una disposición que se hizo que la escisión de bloques, es decir, cuando se separan, no debe generar mayores gastos al Consejo Deliberante, y en ese, digamos, contexto es importante cuidar las finanzas, no solo por una cuestión de equitativa, sino porque pensemos que tenemos casi 2 años por delante si es que esta situación está. Así que me parece que no va a traer mayores problemas. Sí, creo que internamente ellos tienen una gran fractura, ¿no? No lo he hablado contigo, pero hizo mucho ruido la presidencia de Ferretti en su momento. Bueno, mirá que es bueno otro tema muy importante que también... nosotros acá hay que ser muy claros. Lo que se plantea de la presidencia es que se hace una votación en la primera sesión, y nosotros lo veníamos sosteniendo desde antes, cuando votamos en contra de que el radicalismo tuviera la presidencia, que el que representa el cuerpo tiene que representar a todos los concejales y no al oficialismo. Es decir, el presidente del Consejo Deliberante no es un apéndice del Ejecutivo, son 2 órganos independientes. Y lo que ocurrió en ese momento es que prácticamente era una escribanía, o Mercedes Tauriziano hacía exactamente lo que le pedían del Ejecutivo. Es más, ella frenaba muchas cosas, por ejemplo, aumento de tasas, mandaba de vuelta el expediente, pero no era un manejo transparente y equitativo. Volvemos con, sí, no sé si es comparable, ¿no? Pero sí, esto de la ilegalidad y lo que claro, está permitido. Porque en rigor, digamos, si gana, si el presidente es del color ganador y coincide con el Ejecutivo, perfecto, eso está razonable. Digamos. Claro, pero siempre y cuando vos tengas la cantidad de concejales en el Consejo Deliberante que te permita ganar la votación. Digamos, cuando se habló en ese momento, tanto Unidad Ciudadana como Propin manifestaron que no había sido buena la presidencia de Cambiemos, que no se iba a, digamos, de alguna manera apoyar un candidato de ellos, y obviamente después se eligió Propin porque se conoce la experiencia de Maxi Santini y de Propin en la transparencia y en la ecuanimidad y en la prudencia. O sea, mismo Gabriela Ferretti por concejales le han faltado el respeto de una manera muy lamentable, y más siendo su carácter de mujer, ¿no? Y siempre se ha mantenido la prudencia y siempre se ha sido, el trato es igualitario, y realmente hay una predisposición al trabajo y a la transparencia y a la agilidad que creo que ningún otro partido político hoy lo tiene como lo tiene Propin. Amablemente diciendo, sí, no poniendo en tela de juicio la operatividad de Ferretti, sí, que no la conozco, seguramente sí, es muy buena, pero digo, partido que gana... Bueno, creo que tenemos que cambiar. ¿Sabes qué? En ese sentido me parece que pensar digamos, que el partido que gana tiene que tener la presidencia, me parece que, yo lo digo de la experiencia, por ahí, sin haberlo pasado desde afuera, podrías sin duda tener tu misma opinión, no tengo. Ustedes ganaron y tuvieron la presidencia. Sí, y creo que hasta fue un error eso. A Propin le costó muy caro. Pero recién hablabas de la buena gestión de sí, de por Santini. eso, pero fíjate lo que pasó con la rendición de cuentas. Fíjate qué interesante lo que vos planteás. Lo que le costó en ese momento la falta de experiencia, ¿no? Le costó un error grave que después fue muy utilizado políticamente, aunque en realidad en la práctica era lo mismo porque hubo tiempo para analizarlo. Pero quiero volver a esto. Cuando entendamos que, digamos, todos estamos trabajando para el pueblo y que, sin importar el color político, tienen que todos tirar para el mismo lado, creo que vamos a avanzar. Esto es lo que pasa hoy. Hoy no hay diálogo, Tito. Hoy realmente el Consejo Deliberante es ninguneado. Ni siquiera le aprueban las compras a Gabriela Ferretti en el Consejo Deliberante. Hoy muchas cosas las está poniendo Propin de su bolsillo porque no hacen los trámites administrativos. Bueno, eso es una falta de respeto del intendente, quiero decir. No la atiende, le ha pedido 2 audiencias, o sea... ¿El enlace legislativo sigue vivo? No, lo han cambiado de función, los famosos los enroques, está control de gestión Vidal, digamos. Es otro cargo, la misma dirección, el mismo costo. Pero no hay enlace ahora. No hay ningún tipo de enlace y lamentablemente la comunicación está rota. Por eso te digo que realmente me preocupa a mí cuando hablamos de
la presidencia. Porque más allá que a vos te puede gustar o no la presidencia o lo que te den de las tasas, institucionalmente tenemos que funcionar. Marcos, con franqueza, Sí. este año que queda hasta la próxima elección, Sí. ¿te puede a vos reubicar, digamos, electoralmente? ¿Tenés alguna expectativa? Mirá, como siempre te dije desde un principio, a mí me importa el camino. Realmente hoy estoy como secretario legislativo, falta mucho para el tema de las elecciones, pero PIN está también trabajando con muchos otros sectores y voy a estar a disposición del partido donde me necesite. O sea, hoy hablar de candidaturas es difícil. Es pero políticamente correcta la respuesta tuya, porque pero ¿sabes lo quiero que decir, pasa? A lo mejor alguna aspiración es legítimo que puedas tener. No, pero ¿o no? más que creo que hay que servir al equipo, porque una de las cosas que le digo a la gente, involúcrense en los partidos políticos. Lamentablemente nos pueden gustar o no los partidos políticos, pero es la forma que se está. Entonces uno tiene que ser parte de un equipo, y es el equipo el que después te ubica en un lugar. Entonces pasa mucho con que se acercan las elecciones y dicen, yo quiero ser, se acerca y yo quiero ser. Acércate, trabaja, y es el propio equipo el que te va a pedir, ¿me explico? Entonces hay esta confusión. Veremos si te piden. Claro, si no te piden, seguís calentando la silla. Te agradezco que hayas venido, Marcos. Un placer, como muy siempre. amable.